Pues hola ICB, qué alegría estar juntos un domingo más. En estas últimas 3 semanas hemos hecho un repaso de nuestros valores centrales como iglesia, que somos una iglesia centrada en Cristo, conectada mediante relaciones y enfocada hacia afuera. El domingo pasado ha sido muy bueno. Hemos podido conocer más de los ministerios que apoyamos y hemos podido escuchar lo que están haciendo aquí y alrededor del mundo y lo que estamos participando nosotros con un enfoque hacia afuera. Así que si te lo perdiste, ves a la app, ves a la página web y míralo allí, que va a ser muy bueno. Pues hoy me hace mucha ilusión a mí lanzar esta nueva serie que es sobre los libros de Esdras y Nehemías. Estamos volviendo al Antiguo Testamento y vamos a pasar unos meses conociendo los libros, el mensaje y la aplicación de Esdras y Nehemías. Así que tengo una pregunta antes de empezar hoy. Mi pregunta es esta: ¿qué sabéis ya sobre Esdras y Nehemías? ¿Qué es lo que ya sabes sobre estas personas y estos libros de la Biblia? A lo mejor me digas, Brandy, no sé nada. Pues perfecto, presta atención que vas a saber mucho después de nuestro tiempo hoy. A lo mejor sabes que Nehemías edifica murallas o que Esdras ha sido un escriba en el Antiguo Testamento. Muy bien, pues todo esto vamos a mirar hoy y vamos a poner una base a esta serie que se llama Edificando una iglesia y reedificando una ciudad. Una vez más, se llama Edificando una iglesia y reedificando una ciudad. Este era el llamado y el reto del pueblo de Dios que vamos a ver en Esdras y Nehemías. Pero también este es el reto y el desafío de Dios para nosotros. Es edificar, seguir edificando su iglesia y reedificar una ciudad. Así que su llamado es nuestro llamado. Por lo tanto, vamos a estudiar esto juntos. Como he dicho, es mi privilegio enseñar el contexto. ¿Qué estaba pasando en el mundo? ¿Dónde se encuentra esto en la historia, en la narrativa bíblica? Y luego entraremos hoy en Esdras capítulo 1. Solo llegaremos a unos pocos versículos, pero no pasa nada porque tenemos tiempo en las próximas semanas de profundizar más. Así que quiero pediros que prestéis atención. Si tú eres como yo y tienes que tomar apuntes para prestar atención, pues hazlo, porque es muy importante que mantengamos el enfoque y que estemos abiertos a escuchar de la palabra de Dios. Pues para ver dónde están Esdras y Nehemías en el contexto bíblico, hoy vamos a hacer un pequeño recorrido por unos 1000 años de historia bíblica y vamos a empezar en Éxodo, no en Génesis por cuestión de tiempo, pero vamos a empezar en Éxodo. Así que si tú sabes lo que voy a decir, espero que participes ahí donde estés. Participa conmigo, di en voz alta lo que estoy por decir juntos, porque es más guay así participar. Pues antes de hacer este recorrido, quiero deciros que hay 3 partes del Antiguo Testamento. Hay lo que se llama la Torá, el Pentateuco, son los primeros 5 libros. Luego hay los profetas son Samuel, Reyes, los profetas mayores y menores. Luego hay lo que se llama los escritos. Los escritos son lo que estamos hablando hoy: Esdras, Nehemías, Salmos, Proverbios, Esther, Daniel. Estos son los escritos. Y es muy interesante. La Biblia que nosotros leemos no está en orden cronológico. ¿Qué significa? Significa que nosotros vemos a Esdras y Nehemías en el medio del Antiguo Testamento que leemos. Pero realmente esto ha sucedido al final del Antiguo Testamento, después de muchos de los profetas, después de muchas de las escrituras, y así vamos a conocer hoy, empezando en Éxodo, cómo llegamos a Esdras y Nehemías. Así que vamos atrás. Dios milagrosamente ha sacado a sus pueblos israelitas de Egipto después de 400 años de esclavitud bajo Faraón. Y ha utilizado a un siervo. ¿Quién era el siervo que ha utilizado? Era Moisés. Muy bien. El pueblo de Israel cruza el Mar Rojo. Dios les da comida. Dios les provee agua diaria. Pero ellos empiezan a dudar.
Empiezan a quejarse y a desobedecer y acaban dando vueltas ¿por cuánto tiempo en el desierto? Por 40 años, hasta que toda esta generación muere. Y Dios levante a otro siervo que se llama Josué, para guiarlos a entrar en la tierra prometida llamada Canaán, y es allí que Dios los establece como una nación. Luego vienen los jueces. Los jueces eran Débora, Sansón, Samuel y otros, Tola, por ejemplo, hasta que Israel empieza a rogarle a Dios un rey. Dicen, queremos ser como todos los demás, Dios, danos un rey. Y él dice, bueno, y les da un rey. Y este rey se llamó Saúl. Saúl lo tenía todo. Saúl era alto, era guapo, era inteligente, pero Saúl tenía un corazón rebelde. Nunca ha sometido del todo su corazón a Dios. Ha desobedecido tantas veces y por fin, sin arrepentirse, es quitado del trono. Y entra, ¿quién? Entra David. David era el pastor de ovejas, arpista, el que mata leones, osos y hasta un gigante. David crece a ser un guerrero y llega a ser el mejor rey que Israel jamás tendría. Israel prospera, florece bajo David. Sus enemigos son aplastados totalmente. Los filisteos, las hititas, amalecitas, cananeos, muchos más. David, muchos sabemos, ha cometido errores graves, grandes. Ha hecho cosas muy malas, pero se conoce como un hombre según el corazón de Dios. La Biblia dice que David era un amigo de Dios. Y te quiero decir hoy, a lo mejor tú dices, Brandy, yo he hecho cosas graves y grandes. Pues yo también. Pero tú y yo podemos ser conocidos como hombres y mujeres según el corazón de Dios. Y podemos ser amigos de Dios, no por lo que hemos hecho nosotros, pero por lo que Él nos ha hecho por nosotros. Así que arrepiéntate, claro que sí, pero sigamos adelante. Perdónate a ti mismo, recibe el perdón de Dios y seamos hombres y mujeres según el corazón de Dios. Esto lo vemos en la vida de David. Pues después de David, el trono se pasa a su hijo. ¿Quién era su hijo? Salomón. Salomón era el hombre más sabio de todo el mundo. Ha edificado el glorioso primer templo de Dios. Y Israel sigue floreciendo en riqueza, en poder y con la paz de David. Pero hay un problema. Hay una preocupación y es esto. Son los hijos de Salomón. Son los hijos de Salomón. Él dice en Eclesiastés, ¿de qué sirve a un hombre tener poder y tener reino si sus hijos son tontos? Ahora, él no dice tontos, pero casi. Él sabía que el futuro estaba en peligro y él tenía razón. Bajo el liderazgo de sus hijos, el favor que ha tenido Israel de Dios se levanta y se va, y Israel se fractura. Se rompe, se divide totalmente en dos reinos, que eran el reino del norte, llamado Israel, y luego el reino del sur, llamado Judá. Ahora, el reino del norte, Israel, era un desastre total. Un rey malvado, otro rey malvado, un rey malo, otro rey malo, uno tras otro. Estaban rompiendo completamente el pacto que habían hecho con Dios. Estaban totalmente dejando de lado, abandonando a los huérfanos y las viudas. Estaban adorando a dioses falsos. Y los profetas dicen, oye Israel, cuidado, esto no va a acabar bien. Ten cuidado. Y es lo que pasó. El reino del norte cayó en 722 a.C. al imperio asirio. Y los asirios fueron brutales. Y la gente o fue matada o deportada como esclavos por todo el imperio asirio. Todo lo que los profetas han dicho ha sucedido frente a sus propios ojos. Ahora, el reino del sur, acordemos, Judá, ha hecho un poco mejor. Y ha aguantado un poquito más. Tienen un rey bueno, luego un rey malo. Un rey que obedecía a Dios y un rey malvado que no obedecía a Dios. Pero han aguantado unos 136 años más que el reino del norte. Pero caen a los babilonios.
que en este tiempo era el imperio más poderoso. Y fue así que sucedió. En 586 antes de Cristo, el ejército babilonio bajo el liderazgo de Nabucodonosor, lo he practicado mucho, Nabucodonosor, bajo su liderazgo, ha sitiado contra Jerusalén. Y el templo de Salomón es destruido. Los portones de la ciudad fueron quemados. Las murallas de la ciudad de David fueron derribadas. Los líderes militares y religiosos de Judá fueron o matados o llevados cautivo. Y la palabra de Dios dice que todos los que escaparon la espada fueron exiliados como esclavos al imperio babilonio. También esto es lo que dijeron los profetas que pasaría, que por 70 años la tierra se quedará vacía y desolada. Y fue así. Siguiendo con la historia mundial, y casi llegamos a Esdras y Nehemías, los babilonios habían conquistado a los asirios y luego los persas conquistaron a los babilonios. Así que en este tiempo de exilio de Israel, el imperio persa se convierte en el poder mundial y su líder es Ciro. Ciro el Grande es conocido históricamente. Y es aquí que por fin llegamos a Esdras y Nehemías. El pueblo de Dios está en exilio por justamente 70 años y los últimos versículos de Segunda y Crónicas y los primeros versículos de Esdras dicen la misma cosa. En ambos lugares dice que Dios dispuso al corazón del rey Ciro. Otra versión dice que Dios conmovió el corazón de Ciro, un rey pagano de Persia, para liberar a los exilios judíos y para permitirles volver a Judá, a reedificar el templo de Yahweh y luego reedificar la ciudad de Jerusalén que había sido destruido por los babilonios. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, aquí en la pantalla estará también, pero vamos a abrir al libro de Esdras, capítulo 1, y vamos a leer tan solo 3 versículos y vamos a expandir en ellos 3. Así que dice esto, primer capítulo de Esdras. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor conmovió el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente. Así que estas son las palabras del rey Ciro. Esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado a mí que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios los acompañe. Vamos a ver que Él da permiso a que vuelvan, vamos a ver que Él empieza a darles plata y oro y ganado para que vuelvan. Es una historia increíble. Pero los versículos 1 y 2 que acabamos de leer están llenos de implicación y son increíbles, así que vamos a repasar. Dice que Ciro, el hombre más poderoso en todo el mundo, tiene su corazón conmovido por Dios, cumpliendo la palabra de Dios a través del profeta Jeremías, y dice que Dios le ha encargado a él para hacer volver a su pueblo y reedificar su templo. Así que mi pregunta, a lo mejor tu pregunta es, ¿cuál era la profecía de Jeremías? ¿Qué había dicho Jeremías antes que se está cumpliendo ahora? Pues Jeremías es uno de los mayores profetas del Antiguo Testamento. Se conoce como el profeta llorón. ¿Por qué? Porque pasa todo el libro llorando. Pobrecito, en su libro él está destrozado, está diciendo a Israel y Judá a todo rato, Babilonia vendrá, juicio vendrá, arrepienta de vuestros pecados. Y todo lo que él dijo que pasaría, pasó. Pero dentro de toda la tristeza y la fatalidad
del libro de Jeremías y hay 49 capítulos muy depresivos. Es verdad, lo puedes leer tú. Hay 3 que se llaman los libros de consolación, que son la promesa de esperanza y se llaman la restauración de Israel. Vamos a leer Jeremías 30, versículo 3. Porque vienen días, afirma el Señor, cuando yo haré volver del cautiverio a mi pueblo Israel y Judá. Y los traeré a la tierra que di a tus antepasados y la poseerán, afirma el Señor. Jeremías ha dicho, esto va a ir para mal, habrán consecuencias muy grandes, esto no va a ser bonito por mucho tiempo, pero Dios sigue siendo fiel. Él no abandonará nunca a sus hijos. Él os hará volver, Él os reedificará, Él os restaurará a la tierra que Dios os ha dado. Y es esta la promesa que se está cumpliendo en el primer capítulo de Esdras. Así que vamos a leer nuevamente en Esdras 1, versículo 2. Dice, eso es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén que está en Judá, tanto como había dicho Jeremías. Pues el versículo 2 es increíble porque Ciro, un rey pagano, dice a Yahweh, el Dios del cielo, y dice que él fue encargado para reconstruir el templo. Como acabo de decir, él permite volver al remanente del pueblo de Israel a Judá y también les da todo lo que necesitan para reedificar el templo y luego las murallas. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué este rey, que no era un rey que seguía Yahweh, no era un rey de Dios? ¿Cómo puede ser que este rey se sentía tan conmovido por Dios, tan encargado para este proyecto? Tenía una carga para realizarlo. ¿Cómo puede ser? Pues vamos a volver a una profecía más, porque es fascinante. No me digas que el Antiguo Testamento es aburrido. No lo es. 150 años atrás, hubo otra profecía dada por Isaías, otro de los profetas mayores, y dice así en capítulo 44. Dice, yo digo que Jerusalén será habitada, que los pueblos de Judá serán reconstruidos y sus ruinas las restauraré. Dice, yo afirmo, eso es Dios hablando, 150 años antes de nacer Ciro. Yo afirmo que Ciro es mi pastor y dará cumplimiento a mis deseos. Dispondrá que Jerusalén sea reconstruida y que se repongan los cimientos del templo, hablando directamente de Esdras y Nehemías. Dice este flipo con Isaías 45, versículo 1. Dice, Ciro es mi ungido. Ciro. Un rey pagano que ni ha nacido, es mi ungido. Es la misma palabra ungido que se utiliza para Moisés y que se utiliza luego para Jesús. Esta palabra ungido significa el elegido, el liberador. Y Dios dice, Ciro es mi ungido. Yo le tomo de la mano derecha, yo abriré paso y puertas que no se puedan cerrar. Dice, Él reconstruirá mi ciudad y pondrá en libertad a mis cautivos. 150 años antes de ser rey, Dios le había llamado a Ciro por su nombre. Y ha dicho, tú ni me conoces, ni eres uno de los míos, pero yo te voy a usar para devolver a mi pueblo a su tierra. Y tú serás a cargo de que mi templo se reconstruya y que mi ciudad, la ciudad de David, se reestablezca. ¿Cómo puede ser? Él dice, la historia nos dice que 150 años después, cuando Ciro es nombrado rey, los escribas le traen los pergaminos de Isaías. Y él empieza a leer todas estas cosas que fueron escritas sobre él. Él ve su nombre en pergaminos ancianos, que su poder y su influencia le habían sido dado por un Dios que él ni conocía. Y Esdras 1, versículo 2 es su respuesta.
Cuando Él recibe esta revelación, Él dice, el Dios del cielo me ha encargado, me ha llamado. Yo tengo poder y yo tengo influencia y lo voy a usar para liberar a su pueblo. Y Él realiza un segundo éxodo. ¿Veis el círculo entero? Un segundo éxodo. Pero esta vez no era Moisés frente a un faraón. Era un rey pagano con un corazón conmovido por Dios. No hay ningún poder o potestad terrenal más grande o más fuerte que nuestro Dios. Es increíble, algunos hoy en día, nosotros a veces incluidos, estamos buscando que el gobierno nos rescate o que las autoridades con carne y hueso nos den socorro o nos protejan o nos ayuden a avanzar. Y la verdad es esta: como el pueblo de Dios, nuestro trabajo y nuestro llamado es orar por el gobierno. Nuestro trabajo es orar por los líderes que tenemos en esta tierra. Pero como hijos de Dios, lo que tenemos que hacer es confiar en Jesús. Confiar y mantener nuestros ojos en Él. La palabra dice a través del rey David, estos confían en sus carros de guerra, ellos confían en sus caballos, pero nosotros confiamos en el Señor, en el nombre del Señor nuestro Dios. Iglesia, nuestra confianza está en Dios. No hay ningún poder o potestad terrenal más grande o más poderoso que nuestro Dios. El corazón de Ciro fue conmovido por Dios y el pueblo de Dios ha podido volver y reconstruir. Y estos son los dos temas grandes que vamos a estudiar. Han vuelto y han reconstruido. Vamos a ver que un remanente, no todos, pero una parte del pueblo de Dios vuelve. Vuelve físicamente a Jerusalén, pero con mucha más importancia, vuelven a Dios, vuelven a su Dios, a Yahweh, vuelven a la alabanza verdadera, a la oración ferviente, vuelven al amor por su palabra, el Torah. Después de volver, empiezan a reconstruir. Primero reconstruyen el altar, y John hablará de esto la semana que viene. Luego reconstruyen el templo y luego por fin reconstruyen la ciudad. Hay una frase que está utilizada por todo este libro y estos libros de Esdras y Nehemías, y es que el corazón del rey fue conmovido. Luego dice que el corazón del pueblo de Dios fue conmovido. Luego dice que la población persa es conmovido para ayudar. Luego dice que líderes como Zorobabel y otros como Esdras y Nehemías mismos son conmovidos por Dios para la obra que Él quería que hicieran. Me encanta esta palabra conmovido, que puso en su corazón el deseo de hacerlo, porque dice en Jeremías 31:33 que este es el pacto que da Dios, que después de aquel tiempo, de los 70 años de exilio, dice Dios, haré con el pueblo de Israel, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Él dice, cuando volvéis, mi ley no será escrito tan solo en tabletas de piedra, no, mi palabra será escrito en vuestros corazones. Ezequiel dice exactamente lo mismo. Dice, os daré un nuevo corazón, os infundiré de un espíritu nuevo, os quitaré este corazón de piedra que tenéis y pondré en ti un corazón de carne. Dice, infundiré mi espíritu en vosotros. Dios les decía a ellos, y nos dice lo mismo a nosotros hoy, que hay trabajo por delante. Dice, vais a reconstruir un altar, vais a reconstruir una iglesia, vais a reedificar una ciudad. Pero comienza aquí. Lo primero que yo quiero construir, dice Dios, eres tú. Lo primero que yo quiero hacer es conmover tu corazón y pidámosle a Él un nuevo corazón. Que volvamos a la adoración de Él, a la oración ferviente, al amor de su palabra. Y mientras Él nos reconstruye a nosotros, pidámosle que Él nos levante para ser reconstructores de murallas,
de esta iglesia, claro, de esta ciudad, obviamente, de este mundo quebrantado, que Él nos conmueva a nosotros, que nos haga nuevo, pero luego que nos utilice para volver y reconstruir. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque esto pasó hace miles de años, pero es revelación fresca hacia nosotros. Danos un nuevo corazón. Reconstrúyame a ti, reconstrúyanos a nosotros, a tu iglesia, Señor, para que nosotros podamos edificar murallas, edificar ciudades, edificar familias y vecinos y estudiantes y compañeros, Señor. Yo te pido, Padre, que tú no nos dejes tal como somos, pero renueva en nosotros un nuevo corazón. Vuélvanos, Señor, a tu corazón, a tu palabra, a la oración, a la alabanza verdadera en espíritu y verdad. Te pedimos, Padre, que tú tengas tu voluntad en esta iglesia a través de esta serie, que tú nos enseñes lo que tú quieres que escuchamos, que pongamos nuestros ojos en ti, que creamos que todo es posible en ti, que aprendamos a ser mejores líderes, sí, pero de que tengamos un corazón nuevo delante de ti. Y lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, vamos a tomar un momento de reflexión y de oración. Y eso es lo que quiero que oremos. Pídele a Dios que reconstruya y ponga en ti un nuevo corazón. Luego pídale que te ayude a través de esta serie a profundizar en oración, en adoración y en su palabra. Que podamos volver y luego reconstruir.